Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Cada año hay 20 millones de vuelos comerciales surcando los cielos. Hay informes escalofriantes de algunos aviones que se han acercado demasiado a objetos voladores no identificados. 2 tráficos, delante nuestro. 1985. Un 747 es seguido por un ovni a 35.000 pies sobre Alaska. El doble de grande que un portaaviones. 1995. Una tripulación encuentra unas luces extrañas sobre Bovina, Texas. Y en 2007... Ahora es visible sin prismáticos. Un avión que vuela sobre el Canal de la Mancha ve un ovni a plena luz del día. Un informe secreto revela que los ovnis presentan una amenaza para nuestros cielos. Hay implicaciones serias sobre la seguridad aérea. Hay peligro de que los pilotos se acerquen demasiado a estas cosas. Mientras pilotos y aerolíneas son rodeados por el silencio, no nos dedicamos a los ovnis. ¿Hay un peligro en nuestros cielos? Se han visto objetos voladores no identificados en nuestros cielos durante décadas. Hay miles de avistamientos documentados en los archivos gubernamentales. Muchos tienen explicaciones lógicas y científicas, pero algunos siguen sin explicación ni identificación. ¿Podrán desvelar la verdad los nuevos archivos publicados sobre estos sucesos? Avistamiento OVNI. Noviembre de 1986. El vuelo 1628 de Japan Airlines, un 747 de carga, sobrevuela el cielo nocturno de Alaska. Sigue la ruta de París a Tokio con una parada prefijada en Anchorage. A los controles está el capitán Kenju Terauchi. En la cabina hay también un primer oficial y un ingeniero de vuelo. Navegan a una altitud de 35.000 pies, cuando de repente el capitán Terauchi ve unas luces extrañas justo delante. Sobrevolaban la zona de Fairbanks a las 5:15 de la tarde, cuando empezaron a pasar cosas extrañas. Leslie King, periodista de investigación y escritora, ha hablado largo y tendido sobre los fenómenos OVNI. Al principio, el capitán Terauchi miró y vio unas luces a lo lejos. Y el copiloto y el ingeniero también las vieron. No sabían lo que eran, así que llamaron por radio para preguntar si había tráfico en la zona. Japan Air 1628. El capitán Terauchi contacta con el controlador de tráfico aéreo de Anchorage, Carl Henley. ¿Tiene algún tráfico? ¿Tiene algún tráfico? Es la pregunta que ningún controlador aéreo quiere oír. Cuando un controlador oye las palabras mágicas, ¿tiene algún tráfico?, suele tener sudores fríos porque significa que ha pasado algo por alto. En 1986, John Callahan era el jefe de accidentes e investigaciones de la Administración Federal de Aviación. El piloto preguntó que si había alguien delante que debiera conocer él o el controlador. Está en un espacio positivo, nadie más puede sobrevolarlo sin la aprobación de tráfico aéreo. El JAL 1628 solo es un avión de los muchos que supervisa la FAA, la agencia responsable de todo el tráfico aéreo que sobrevuela los Estados Unidos. La FAA es la dueña de todo el espacio aéreo, desde el suelo hasta el cielo. Nadie sobrevuela el espacio de la FAA sin su aprobación. En cualquier momento puede haber 7.000 aviones en el aire. Tal cantidad de tráfico sobre Estados Unidos requiere un sistema inmenso y complejo que depende de que todas las aeronaves sepan dónde están y qué les rodea. Cada avión es dueño de un trozo de espacio. Es como una caja de 16 kilómetros de largo, 8 de ancho y 600 metros de alto. Nadie puede tocar esa caja de espacio, ni atravesarla, ni acercarse demasiado, porque es propiedad del piloto. El capitán Terauchi cree que hay algo en su espacio aéreo. Japan Air 1628. Esta es la grabación real del control de tráfico aéreo de Anchorage que documenta los eventos extraordinarios de esa noche.
Centro Anchorage, Japan Air 1628. ¿Tiene algún tráfico? A las 7 en punto, encima. El controlador revisa el radar rápidamente, no ve tráfico y dice negativo. Japan Air 1628, negativo. Carl Henley puede ver la señal del transpondedor del JAL 1628 en su pantalla del radar. Pero no ve más naves. El transpondedor es solo otra radio, con la que el avión manda una señal diciendo: este soy yo y aquí estoy. Japan Air 1628. Recibido, y ahora vemos 2 tráficos delante nuestro, a 1 kilómetro. El piloto del JAL y su tripulación ahora ven 2 objetos cerca de su avión a solo 1 kilómetro y en rumbo de colisión. Japan Air 1628, recibido. ¿Puede identificar las naves? No estamos seguros. Lo siguiente que dice el controlador es: ¿puede ver algún distintivo? Señor, ¿podría identificar el tipo de aeronave? ¿Puede decirme si es militar o si es civil? ¿Puede ver algún número, cualquier cosa que la identifique? No podemos identificar el tipo, pero... El capitán Terauchi no puede identificar la aeronave, pero puede ver luces de navegación a lo lejos. Cuando un piloto se enfrenta a lo desconocido y si esto representa una amenaza para el piloto, cada segundo cuenta. El doctor Todd Curtis fue ingeniero de seguridad aérea para Boeing. Cada día tienen lugar más de 50.000 despegues y aterrizajes. Casi cada uno de esos despegues y aterrizajes son rutinarios. Pero a veces son extraordinarios. Ha ocurrido algo en ese vuelo que el piloto no había visto nunca, y a veces puede representar una amenaza para el avión y para todos sus pasajeros. Si ese piloto reacciona de tal forma que pone la nave en peligro, nos preocupa a todos. Terauchi informa de que hay una nave no identificada demasiado cerca de su 747. Pero Henley sigue sin verla en el radar. Contacta con los controladores militares de la base cercana de Elmendorf. Ah, sí. El controlador aéreo de Anchorage preguntó a la base militar. Confirmen que no tienen aeronaves militares en la zona. ¿Tienes algo ahí? ¿Podría ser alguna de vuestras naves experimentales? Ahora mismo no tenemos nada arriba. El control de Anchorage pregunta si los objetos aparecen en sus radares más sensibles. Ah, sí. ¿Podrían mirar al sur de Fort Yukon? El radar de Elmendorf tiene al JAL 1628 en pantalla. Y entonces captan otro objeto. Parece que tengo una pequeña señal. El controlador militar ve una segunda señal, pero no puede confirmar si es otro avión. No sé si es erróneo. El control de Anchorage cambia sus radares a un ajuste más sensible. De repente, Henley puede ver un objeto que vuela detrás del 747. Japan Air 1628. Estoy captando una señal en el radar, siguiéndole unos 8 kilómetros a sus 6 en punto. ¿Puede confirmar? Negativo, 11 en punto. A 12 kilómetros. Es un misterio. El capitán Terauchi informa de que el ovni está frente a su avión, no detrás, como informa tráfico aéreo. ¿Hay más de un objeto cerca del 747? ¿O es un objeto que va a una velocidad increíble? Mientras el capitán Terauchi y su primer oficial piensan qué hacer, de repente, una luz intensa se enciende frente a ellos. ¿Qué es eso? La luz era muy brillante. Describieron que llenó toda la cabina. De hecho, describió que podía sentir el calor en la cara. Podía sentir literalmente el calor de estos objetos. En la declaración del capitán Terauchi, afirma que la luz brillante desaparece y cae hacia la izquierda del 747, dejando atrás una luz pálida. Pero el radar de Anchorage sigue detectando algo por detrás de ellos, no a su lado. Japan Air 1628, ¿su tráfico sigue estando junto a ustedes? Terauchi mira a su izquierda y ve algo que no se parece a cualquier otro objeto volador que haya visto. Describe su silueta como la de una nave gigante y misteriosa, el doble de grande que un portaaviones. Japan Air 1628. El capitán, asustado, solicita un cambio de altitud para guardar las distancias entre su 747 y el objeto. Solicito 310.
Japan Air 1628. Recibido. Solicitud de altitud 310. El piloto desciende de 35 a 31.000 pensando que a lo mejor puede perder a este tipo descendiendo. El control de Anchorage espera el cambio de altitud y luego pide información. ¿Japan Air 1628 aún tiene a su tráfico? El ovni acaba siguiendo al 747. Siempre se encuentra a entre 10 y 12 kilómetros de él. Entonces, el controlador Carl Henley pide al capitán Terauchi que haga algo extraordinario. Voy a solicitarle que vire a derecha. Vire a derecha a 360 grados. Es una maniobra osada y desafiante. Cuando un 747 hace un giro de 360 grados, no es como girar en un aparcamiento. Hace falta mucho espacio aéreo para hacer este círculo enorme. Henley quiere que Terauchi dé una vuelta alrededor del objeto desconocido para verlo mejor. El piloto japonés piensa, bueno, no pasa nada. ¿Por qué va a seguirme este tío en un giro completo? Viro a derecha, 360. Empezaron a virar, y a mitad de camino, Terauchi miró por la ventana y dejó de ver las luces. Suspiró aliviado y pensó, a lo mejor se ha ido. Siguió virando. Ha desaparecido. Seguía con el viraje, volvió a virar, y sorpresa, ahí estaba. Henley contacta con la base Elmendorf para confirmar los temores del piloto. Vale, ¿le está siguiendo? Sí, parece que sí. Parece que el objeto volador no identificado persigue al 747. Japan Air 1628. El radar militar informa de que ahora tienen a un objetivo en persecución. La pregunta es, ¿la tripulación del Japan Airlines 1628 está en peligro? El vuelo de Japan Airlines 1628 es el encuentro entre un avión comercial y un ovni mejor documentado y más desconcertante. En cualquier momento puede haber hasta 13.000 aviones volando, así que es inevitable tener otros avistamientos inexplicables. Respecto a los fenómenos extraños en el cielo, tiene lógica que los que más suelan verlos sean los pilotos de aerolíneas. Y aún así, la mayoría no informa de estos incidentes, por temor a ser ridiculizados y a perder sus trabajos. Los casos de pilotos que hay documentados son la punta del iceberg. Por lo general, tanto los pilotos comerciales como los militares son muy reacios a hacer informes sobre ovnis. Nick Pope fue un investigador oficial de ovnis para el Ministerio de Defensa británico. No va a ser bueno para tu carrera. Al contrario, puede acabar con una carrera. El piloto Ray Boyer es de los pocos que se han atrevido a hablar. Empecé a hacer vuelos comerciales en 1989. En 2007, Boyer pilota el vuelo 544 de Origny Airlines de Southampton a la isla británica de Alderney. Ese día, llevó a 8 pasajeros en su pequeño avión. Con 18 años de experiencia, Boyer ha viajado por esta ruta del continente a las islas del Canal de la Mancha miles de veces. Hacía buen tiempo, unas condiciones buenas, con nubes sobre unos 12.000 pies, así que no estaba completamente despejado, pero había buena visibilidad. La visibilidad es buena, así que el capitán Boyer puede ver su isla de destino. Entonces, ve otra cosa. Lo primero que vi realmente fue una línea amarilla en el aire. Me parecía que estaba justo delante. Siguiendo el protocolo, contacta con la Torre Jersey, el centro de control de las islas del Canal de la Mancha. Origny Airlines 544. ¿Tiene algún tráfico? No sabría decirle a qué distancia, pero a mis 12 en punto. Paul Kelly es el controlador responsable de mantener seguro el espacio aéreo del vuelo 544. Controlo una franja de espacio aéreo de unos 160 por 160 kilómetros. No hay tráfico a sus 12 en punto.
No había nada a unos 65 kilómetros frente al avión de Ray. Pero el capitán Boyer sigue viendo algo fuera de lo normal, frente a su avión. Con forma muy plana. Estoy viéndolo por los prismáticos. Volvió a contactar para decir que estaba observando un objeto. Tengo un objeto muy brillante. Tremendamente brillante, de color amarillo o naranja, justo delante. Empezó a describir el objeto como un objeto plano, con forma de puro. Un objeto de color amarillo, muy brillante, con forma de puro. No tenía ninguna indicación de que hubiera otra nave en la zona. Desconcertado y preocupado por la seguridad, Kelly contacta con un reactor que sobrevuela la zona para ver si su tripulación puede ver el objeto de Boyer. La otra aeronave estaba a una altura muy superior, pero pasaba justo sobre la zona. Miraron hacia abajo y no podían ver nada de nada. Aunque el reactor no ve nada, hay otros que sí lo ven. Origny 544 confirma, todos los pasajeros pueden verlo. Noté que el piloto se daba la vuelta y hablaba con el pasajero que tenía detrás y le pasó sus prismáticos. Por supuesto, significaba que había algo interesante. Así que miré por la ventana y vi una luz muy brillante. La luz no cambiaba, era bastante estable. Fue algo muy extraño. Entonces el capitán Boyer informa de una noticia increíble. Al mirar con los prismáticos, ahora mismo ha aparecido un segundo objeto detrás del primero. A los 5 minutos de avistarlo, un segundo objeto totalmente idéntico apareció detrás de él, encima y a su izquierda. Era totalmente visible, ahí estaba. Y también el otro, algo más lejos. Estaba seguro de que lo tendrían en el radar. Finalmente, el controlador de Jersey, Paul Kelly, ve algo en su radar. 544, ahora tengo una señal muy débil. La única indicación que tenía en el radar era esta pequeña señal aislada que parecía estar en la zona que describía Ray. El segundo parece estar más lejano que el primero desde mi ubicación. Es exactamente el mismo objeto cilíndrico, de color amarillo. Y hay un espacio en la luz, como a medio camino. Con esos dos ovnis, Boyer debe decidir si son una amenaza para la seguridad del vuelo 544. Apenas un año antes, su gobierno desclasificó documentos secretos que investigaban avistamientos de ovnis como este. Y concluyeron que eran una amenaza real para la aviación comercial. Se llamó Proyecto Condain, un informe de 400 páginas redactado durante 3 años. Durante muchos años, nunca reconocimos ante el público que la inteligencia militar se interesara lo más mínimo por los ovnis. Estos documentos demuestran claramente que hubo interés. Nick Pope trabajó para el Ministerio de Defensa en la década de 1990 investigando incidentes de ovnis. El informe quedó clasificado hasta 2006 y sus hallazgos eran impactantes. En vez de llamarlos ovnis, el informe les da un nombre nuevo y menos polémico: FANIs. Los llamábamos FANIs, fenómenos aéreos no identificados, y eran reales. El informe no dice que los FANIs sean necesariamente extraterrestres. Algunos podrían ser fenómenos naturales, pero tampoco descarta la posibilidad de que no sean de este planeta. El proyecto Condain también declara que hay implicaciones graves para la seguridad aérea. Habla de los peligros de que un piloto se acerque demasiado. La aviación es una actividad muy compleja. Necesita miles de profesionales para que un avión vuele de forma segura. United 69, vire a la derecha. Pero cuando un piloto está en el aire, volando a cientos de kilómetros por hora, y ven por la ventanilla algo completamente inesperado, eso puede provocar que un piloto se piense 2 veces lo que va a hacer a continuación. El proyecto Condain incluye 7 casos de conatos de accidente con ovni que no puede explicar. Uno de estos tiene lugar en enero de 1995. Un 737 desciende hacia el aeropuerto de Manchester.
cuando un objeto pequeño, negro y que iba a gran velocidad vuela a escasos metros del avión. Pasa tan cerca que el primer oficial se agacha instintivamente. Un objeto que esté a punto de rozar el casco de un avión es una amenaza para la seguridad de sus pasajeros y tripulación. Los investigadores concluyen que no fue un avión invisible al radar ni un avión experimental. El informe secreto declara que el incidente sigue sin resolver. Esta conclusión tan impactante sugiere que los cielos no son tan seguros como lo parece y que el gobierno británico ocultó ese hecho. El informe fue confidencial en Reino Unido. Solo se llegaron a imprimir un puñado de copias del proyecto Condain y tuvo una circulación muy limitada dentro del Ministerio de Defensa bajo un nivel muy elevado de clasificación. Estos incidentes no se limitan al espacio aéreo británico. Otro encuentro peligroso con un objeto volador no identificado pone en peligro un avión comercial. Esta vez, en los cielos de Estados Unidos. ...25 de mayo de 1995... El vuelo de American West 564 es un Boeing 747 que va de Tampa, Florida, a Las Vegas, Nevada, lleno de pasajeros. El capitán Eugene Tollefson está en altitud de crucero cuando un auxiliar ¡Hey, chicos! ve algo extraño. ¿Habéis visto las luces a las 3? Llevamos viéndolas un tiempo. Entre un cúmulo de nubes, la tripulación ve unas luces extrañas a lo lejos. El copiloto John Waller contacta con el control de tráfico aéreo de Albuquerque, Nuevo México. Tenemos luces de estrobo. A nuestras 3 en punto. ¿Pueden decirnos qué son? Esta es la transcripción de la grabación real entre el primer oficial Waller y el control de Albuquerque. La verdad es que ahora mismo no sé qué puede ser. Sí, es muy extraño. Espere, voy a ver si alguien sabe algo. Habla con otros controladores. Ninguno sabe qué es el objeto desconocido. En el mundo de la aviación comercial podría ser una situación peligrosa. Cactus 564. He hablado con varias personas y nadie sabe qué es. No saben nada. El control de tráfico aéreo vuelve a pedir al piloto que confirme si el objeto sigue ahí. ¿Está en el aire? Afirmativo. ¿Cuál es su altitud? No lo sé, probablemente unos 30.000. Veo una luz de estrobo, moverse en sentido antihorario. Entonces, el objeto es iluminado por un relámpago y Waller ve que es inmenso. Su longitud es increíble. Parece que el objeto es grande. Tal vez sea un jumbo. Pero según tráfico aéreo, no hay ninguno en la zona. Si el objeto no identificado fuese otro avión, sería una situación crítica. Cuando un piloto se enfrenta a una situación extraña, lo primero que debe tener en mente son 3 conceptos básicos: volar, navegar, comunicar. La primera responsabilidad es seguir volando el avión. Volar. Mi primera reacción fue pensar que había algo en medio. Si puedes volar de forma segura, la siguiente responsabilidad es navegar. ¿A qué dirección llevará el avión para que no corra peligro? Virando de 350 a 310. Normalmente, después de volar y navegar, puedes plantearte el hablar con el mundo exterior. Decirle al controlador que hay algo extraño que veo por la ventanilla. Cactus 564. Cactus 564, adelante. Tenemos luces de estrobo a nuestras 3 en punto. ¿Pueden decirnos qué son? Cuando un piloto da el extraordinario paso de declarar un avistamiento de un ovni por radio, Su longitud es increíble. sus compañeros en tierra suelen ser escépticos. A las 21:30, Albuquerque contacta con la torre de control de la base aérea de Cannon para saber si tienen algún avión militar en el cielo.
Canon 121. Canon, adelante. Un tipo a 39.000 dice haber visto algo a 30.000 que tiene una longitud increíble y estrobos. Vale, ¿y qué significa? No sé, que es un ovni o algo. No vemos nada parecido. Bien, manténgase alerta. La operadora de radar de la base aérea de Cannon solo ve una señal, la del American West 564. Cactus 564, hemos hablado con Canon y no tienen globos meteorológicos ni nada ahí arriba. No hay nadie que sepa algo sobre esto. ¿Sigue viéndolos? Entonces, el gran objeto ha desaparecido. Negativo, estaba en medio del cielo. Cuando había relámpagos, podía ver un objeto oscuro. Era muy extraño. El objeto sigue siendo un misterio. La experiencia del vuelo 564 es sorprendentemente similar a la del Japan Airlines 1628, cuya tripulación informó de un objeto en su espacio aéreo en 1986. El capitán Kenju Terauchi, Japan Air 1628, que tiene 10.000 horas de vuelo, también es testigo de algo que no sabe cómo explicar. Una de las cosas importantes del suceso de JAL es que el capitán Terauchi fue piloto de cazas. Fue entrenado para observar cualquier cosa extraña desde el cielo. Señor, ¿podría identificar qué tipo de aeronave es? ¿Si es militar o civil? Creo que es... Le costaba decir que era algo que venía del espacio exterior, que no era un avión nuestro, que no era del ejército. El controlador de Anchorage, Carl Henley, ha detectado otro avión en su radar. Tenían un United 69 que venía desde el sur. Y le pidieron que virara ligeramente hacia la izquierda para que viera si había algo siguiendo a este 747. Japan Air 1628, recibido. Haré que un United se aproxime y eche un vistazo a ver si puede identificar el tráfico. Recibido, gracias. A veces la única forma que tiene un controlador de saber si hay tráfico en la zona es con los ojos de un piloto. United 69, vire 10 grados a la izquierda. Cuando se acercaron lo suficiente, el United dijo que el clima estaba tan despejado que según él podían ver hasta el horizonte. No veo nadie alrededor de él. Veo su estela, pero estoy seguro de que no veo más aviones. El piloto del United contradice al capitán Terauchi. No ve nada más en el cielo. Pudo haber muchos motivos por los que la otra tripulación no vio nada. Puede que llegaran tarde, que miraran la zona equivocada, pero la mejor información sigue siendo la que dio SJAL. Fueron unos testigos que dieron respuestas muy detalladas sobre lo visto. El capitán Terauchi y su tripulación aterrizan en Anchorage y son interrogados por la FAA. A las pocas semanas, la prensa japonesa y norteamericana se hace eco de la noticia que pasa a la primera plana internacional. La FAA se ve desprevenida y obligada a iniciar una investigación. Me llamó la división de Alaska diciendo que tenían un problema. Querían saber cómo resolverlo. Le pregunté qué problema tenía y dijo que los pasillos estaban llenos de periodistas y tenía que saber qué decir. Pregunté qué hacían allí. Dijo el tema del ovni. Dije, ¿qué ovni? Y dijo, a ver, ¿quién cree en ovnis? La FAA no suele investigar casos, pero en esta ocasión lo hizo porque la prensa protestó mucho y el caso se hizo público. El 2 de enero de 1987, 45 días después del avistamiento, el director de zona de la FAA, Richard Gordon, se entrevista con la tripulación del Japan Air 1628. Con la ayuda de una intérprete, Terauchi cuenta su historia con todo lujo de detalles. 350. Cuando les entrevistó la FAA, estaban conmocionados, pero su relato fue muy detallado. Terauchi dice que los objetos que había frente a su avión liberaron una energía tan brillante como el despegue de un transportador espacial. Después, las luces se separaron y se colocaron detrás del avión. Durante las entrevistas, hizo una serie de dibujos de lo que había visto. Estas son copias. El dibujo de Terauchi muestra una nave inmensa. Vio algo que le pareció que era una nave gigante y con forma de nuez. Estaba suspendida sobre el aire y tenía luces rotatorias. La describió como una nave muy grande.
y dijo que era el doble de grande que un portaaviones. Entonces, Terauchi hace una declaración sorprendente en su informe oficial. Llama al objeto gigante una nave nodriza. Y dice que las dos luces que vio frente al avión volvieron a la nave grande como si fueran aviones de reconocimiento. Unas revelaciones sensacionales de 3 tripulantes veteranos. Un seguimiento de radar confirmado por controladores civiles y militares. Estoy captando una señal en el radar. El incidente del JAL 1628 está a punto de estallar. En enero de 1987, apenas 2 meses después del incidente, asignan el caso al investigador de la Administración Federal de Aviación, John Callahan. Solicité todos los datos, los informáticos, los de vídeo, los de voz, las grabaciones, todo lo que tenían, y que lo enviaran al centro técnico de la FAA en Atlantic City, Nueva Jersey. Y quería todo para las 8 de la mañana. El equipo de Callahan tendrá mucho con lo que trabajar. Se grabó todo el diálogo entre los pilotos, los controladores de tráfico aéreo y los controladores militares. Todos aquellos con los que habló el controlador, los otros pilotos implicados que sobrevolaron para comprobar el 747. Toda la información fue registrada. Los técnicos de la FAA crean una reconstrucción virtual de los 31 minutos que duró el avistamiento del 747. Japan Airlines 1628. Cogió las grabaciones que contenían las conversaciones entre el capitán Terauchi y el control de tierra y las imágenes del radar y las sincronizó. ¿Puede decirme la altitud de su tráfico? Muestra el radar tal y como si estuvieras llevando el tráfico. Estás viendo lo mismo que vio el controlador en ese momento. Después de hacer que me lo reprodujeran 3 veces en el centro técnico, grabé la última. Callahan vuelve a la sede de la FAA en Washington con el videocasete de la grabación del radar. Se lo enseñó a su jefe, el almirante Engen, que entonces era el jefe de la FAA, y le llamó mucho la atención, las vio más de una vez. Japan Airlines 1628, afirmativo. Y cuando terminó se levantó y dijo, no hable con nadie hasta que me ponga en contacto con usted, tengo que ver al presidente Reagan. Cuando alguien vea la cinta que tengo, verá la misma cinta que vio el almirante. Debería tener la misma impresión que él tuvo, que había algo ahí y que se movía demasiado rápido para ser un avión normal. Callahan se pregunta si los controladores aéreos de Alaska habían captado una tecnología secreta en su radar. El administrador me llamó y me dijo, he organizado una reunión para usted mañana en la mesa redonda. Tendrá a 3 hombres del equipo de estudios científicos de Reagan. Tendrá a 3 tipos de la CIA y a 2 o 3 del FBI. John Callahan afirma haberse reunido con agentes de inteligencia de Estados Unidos. A la mañana siguiente, me llevé conmigo a todos los expertos que pude encontrar en la FAA en ese momento. No quería avergonzarme ni decir que no sabía responder a cualquier pregunta. Gordon Kennedy, de la CIA. John Callahan, de la FAA. Caballeros, siéntense, por favor. Había como unas 20 personas en la sala y le llamó la atención el interés que tenía la CIA por los datos. Les hemos preparado un vídeo. El vídeo les mostrará exactamente lo que vieron los controladores aéreos aquella noche en tiempo real. No hace falta saber mucho de tráfico aéreo. Es suficiente con indicar que esta raya es el avión y este punto es algo que no debería estar ahí. Pongamos el vídeo. El 747 se muestra aquí y justo delante está el objetivo, un punto ahí mismo, 6 segundos después. Este aparece detrás de él, recorre 26 o 27 kilómetros en un instante. El movimiento rápido de la señal desconocida es una prueba clave en el caso del JAL, porque el barrido del radar se actualiza cada 4 segundos. El radar funciona barriendo el cielo con un rayo de energía. Entre cada barrido hay un plazo concreto de tiempo. Y según la diferencia del contacto, se puede utilizar esta diferencia para averiguar su velocidad. En 4 segundos tienes al tipo aquí y 4 segundos después está aquí. Es un avión bastante rápido.
Pasó la cinta 2 o 3 veces. ¿Podemos volver a verla? La CIA nunca había tenido datos como estos para poder estudiar un caso de ovnis y parecían muy interesados por hacerse con ellos. Señoras y señores, cuando se dio por terminado, estaba contentísimo y el tipo de la CIA se levanta, apunta hacia la pantalla y dice: nunca hemos estado aquí. Esto nunca ocurrió. No existen pruebas de esta reunión. Cuando John Callahan dijo que tuvo una reunión con la CIA, no me sorprendió que la CIA ni confirmara ni negara que tuviera lugar. Todos los presentes deberán mantenerlo en secreto. No es como hacen las cosas. Chicos, llevaos todo. Le dije: ¿qué cree que era? ¿Qué puede ser? ¿Un bombardero antirradar? Y dijo: oh, no. Era un ovni. Dijo: era un ovni. Puede que los datos de Callahan no vean la luz, pero cuando la FAA publica su informe final, es sorprendentemente distinto. ...5 de marzo de 1987... Casi 4 meses después de que el Japan Airlines 1628 llegara a los titulares de todo el mundo... Esto es una foto de la ruta de vuelo. Paul Stoick, el portavoz de la Administración Federal de Aviación, da una rueda de prensa. Cuando nos informan de algo a 35.000 pies en nuestro espacio aéreo y alguien vuela con una aeronave de este tamaño e informa de que ha visto algo a 12 kilómetros de distancia, nos lo tomamos muy en serio. La FAA publica su informe final sobre el JAL 1628. Concluye que no había un ovni en los cielos de Alaska, sino que el problema fue estrictamente técnico. Creen que el radar captó una señal dividida provocada por la aeronave y sus transpondedores, enviando información distinta y apareciendo como 2 objetos. El radar interpreta el retorno físico como una señal, y el transpondedor llega desde otra dirección. Así que el operador de radar cree que había 2 objetos cuando solo había uno. Pero John Callahan afirma que el informe de la FAA no coincide con los datos ni las conclusiones a las que llegó su equipo en su informe preliminar. La primera vez que leímos ese informe nos partimos de risa. Nos preguntamos quién lo habría escrito, porque un controlador de radar no va a decir esas cosas. Después de leer el informe de la FAA de la costa oeste, no tengo la menor duda de que el informe no es más que una tapadera para que el público norteamericano no piense que hay ovnis visitando nuestra tierra. ¿John Callahan tiene razón? ¿El objeto que siguió al JAL 1628 era extraterrestre? ¿O hay otra explicación? En 1987, durante la Guerra Fría, los aviones estadounidenses y soviéticos tenían una presencia constante en el Ártico. ¿Esta señal aislada del radar podría ser un avión soviético secreto? Cuando los soviéticos volaban cerca de Alaska, no tenían los transpondedores conectados, no anunciaban su presencia, forzaban a los controladores aéreos y a la Fuerza Aérea a imaginarse dónde se encontraban. Pero no han aparecido pruebas de que el objeto desconocido que siguió al JAL 1628 fuese un avión soviético. El incidente sigue sin explicarse. Pero no todos los avistamientos son tan misteriosos. Algunos incidentes con ovnis podrían tener explicaciones más lógicas. Hay una gran cantidad de informes de pilotos militares y comerciales que han visto cosas sin identificar en el cielo. El doctor Michael de Robertis es profesor de astronomía en la Universidad de York en Toronto, Canadá. Algunas de las estrellas más brillantes pueden dar la ilusión de ser una luz estroboscópica que cambia su brillo rápidamente. La teoría de Robertis puede explicar lo que vio la tripulación del American West 564 sobre Texas en 1995. Tenemos luces de estrobo a nuestras 3 en punto. ¿Pueden decirnos qué son? A 30.000 pies, un planeta o una estrella podrían tener un aspecto parpadeante, provocando la ilusión de un ovni. Veo una luz de estrobo que se mueve en sentido antihorario. ¿Esta anomalía estelar podría ser lo que vio el American West 564 o fue otra cosa? Aunque respetamos a nuestros pilotos militares y comerciales, su entrenamiento no incluye clases de astronomía y de astrofísica.
Un cielo nocturno está lleno de muchas apariciones y misterios, pero no todos son ovnis. Esto explicaría el objeto visto por la tripulación del American West. Pero el encuentro del Orkney Airlines 544 fue a plena luz del día, sobre el Canal de la Mancha. Se estaba haciendo tarde para el descenso, así que tuvimos que comenzar a descender. Y francamente me alegro porque esas cosas eran visibles sin necesidad de prismáticos. El piloto Ray Boyer aterriza su avión sin entrar en contacto con el objeto extraño. Pensé que debía informar inmediatamente. Fui al departamento de operaciones e hice un informe oficial. La información es tan inmediata y exhaustiva que es uno de los avistamientos de ovnis más convincentes que hay documentados. El informe incluye unos dibujos de lo que Boyer cree haber visto aquel día. Lo mandé por fax al controlador de Jersey, Paul Kelly. Paul Kelly está desconcertado. El objeto misterioso aparece en su radar de forma intermitente, así que contacta con otros aviones para saber si pueden verlo. Scarlett 597 Papa. Un tráfico para Alderney informó de ver objetos no identificados. ¿Podría decirme si ve algo? Sí, recibido. Parece extraño. Puede que haya ovnis en la zona. Entonces, la radio de Paul Kelly salta. Jersey, B832. Otro piloto ha visto algo. Al nor-noroeste, hacia Alderney, pudo ver un objeto que coincidía con la descripción que dio Ray. Tenemos algo a las 8 en punto que se parece a la descripción. Cuando oí que aparentemente el segundo piloto confirmó el avistamiento desde una dirección opuesta, fue cuando se hizo muy extraño. Fue importante para Paul Kelly porque eliminaba muchas explicaciones, como una ilusión óptica o un reflejo, que serían posibles si solo lo hubiera visto una persona. Pero el radar de Kelly no muestra todo lo que hay. El radar de Paul Kelly tenía un filtro que omitía los retornos lentos de radar. Kelly vuelve a examinar los datos sin el filtro. Lo que estamos viendo aquí con los brutos son dos rastros de objetos definidos que se mueven lentamente, pero se confirman. Kelly ya puede verlo todo. El avión de Ray Boyer está a la derecha y el segundo avión a la izquierda. No me sorprendió que el piloto dijera que había visto estos objetos que se movían lentamente y que el radar no los captara. El radar de Kelly no capta la señal lenta, pero muy grande, que hay entre los dos aviones. Cuando Paul Kelly vio los retornos del radar, indicaban que había algo ahí reflejando la energía del radar de vuelta al mismo. Respaldó la descripción de Ray en cuanto a su aparente escala. Describió en cierto momento que el objeto podía tener el tamaño de un Boeing 737. ¿Había algo en el cielo? ¿Un fenómeno natural que reflejaba la energía del radar? ¿O había algo que no se puede interpretar o explicar como una nube u otro fenómeno natural? La respuesta podría estar en el informe Condain, el estudio clasificado por la inteligencia británica sobre los fenómenos aéreos no identificados y su impacto en la aviación civil. En cuanto a la seguridad aérea, el proyecto Condain afirmó que todo piloto que se encuentre con un ovni debe tener sumo cuidado y no debe atacar a dichos objetos. El proyecto Condain declara que los encuentros por el día son raros, por lo que el relato de Ray Boyer es uno de los incidentes más increíbles que se han registrado. Llevo mucho tiempo volando y nunca he visto nada que se parezca a esto. Estoy convencido de que he visto lo que he visto, que estaba ahí. El informe Condain declara que hay una amenaza real a la aviación comercial. La pregunta es, ¿qué se puede hacer para que los cielos sean más seguros? Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost?
While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit SCEducationLottery.com.